Muy buenos días, amigos de Confidencial Colombia. Se ha levantado un debate, una polémica alrededor de la captura de alias Otoniel, jefe del clan Úsuga, que llevaba desde sus 16 años en la vida delictiva, que primero hizo parte del EPL, luego entonces, tras el proceso de paz que llevó al EPL digamos, a la vida sin armas en el gobierno de César Gaviria, él se incorpora con las autodefensas campesinas de Córdoba, luego entonces ingresa a las AUC como tal, y con la Ley de Justicia y Paz, se sale de la Ley de Justicia y Paz y conforma lo que son los surabeños y más adelante el Clan del Golfo, lo que conocemos como Clan del Golfo o como autodefensas gaitanistas. Él ha sido el jefe de toda esta organización que ha dejado una cantidad de víctimas de despojo de tierras, asesinatos selectivos, especialmente a líderes sociales, desapariciones, violaciones sexuales y tema de trata de menores de edad y reclutamiento forzado también. Bueno, un largo rosario de etcéteras en todo lo que tiene que ver con acciones delictivas. Precisamente por eso, las organizaciones de la sociedad civil que trabajan temas de derechos humanos, como la Fundación Forjando Futuros con su director Gerardo Vega, Red de Paz con uno de sus miembros, Luis Emil Sanabria, han pedido que no se extradite, sino que por el contrario, primero hable, confiese sus crímenes en Colombia y luego sí, si es necesario, pues sea extraditado a la justicia norteamericana para que allá sea procesado por narcotráfico. Al igual, también lo hace la Fundación Paz y Reconciliación, dirigida por el analista León Valencia, y su subdirector, ahora su subdirector Esteban Salazar. Vemos entonces que el panorama pues comienza a generar un gran debate alrededor de lo que puede ser esa captura de lo que fue esa captura, de lo que significa para las víctimas del conflicto armado. Además, porque según cuenta Gerardo Vega en la entrevista que para Confidencial Colombia, detrás del Clan del Golfo hay toda una organización político-militar y económica que debe ser revelada para ser, digamos, procesada por la justicia y que se la desestructure para que el Urabá y todas las regiones, como el Catatumbo o como el Cauca, puedan, digamos, lograr esa paz o esa calma que tanto necesita Colombia. Hoy nos acompaña el profesor Luis Trejos, profesor de la Universidad del Norte, quien nos dará su punto de vista y nos ayudará a entender el panorama que se está conformando en Colombia luego de la captura de alias Otoniel, además del rumor que corre de que esto corresponde más a una entrega que a una captura. Profesor Luis Trejos, buenos días, ¿cómo está? Hombre, buenos días a ti, Oscar, y un saludo también al equipo técnico y a las personas que están presenciando este programa hoy. Bueno, profesor, en estos minuticos, que no son muchos, eso sí, pero que pueden ser sustanciosos y que, bueno, creo que no alcanzarían para todo lo que se puede hablar sobre este asunto. Trátenos de explicar un poco su punto de vista sobre lo que significa esta captura para el Estado colombiano y todo ese debate que se está generando de si debe o no debe ser extraditado a los Estados Unidos. Profesor Luis Trejos. Bueno, Oscar, lo primero que hay que reconocer es que haya sido capturado o o es que esa captura haya sido fruto de una negociación, un acuerdo, es un golpe en contra del crimen organizado. Sin lugar a dudas, Otoniel era uno de los pocos delincuentes de muy alto perfil que quedaban en Colombia, digamos, con control de amplios territorios, con control de hombres armados en esos territorios. Yo diría que
quedarían en pie Iván Márquez, algunos mandos de las antiguas FARC que hoy están en la segunda Marquetalia y algunos comandantes del ELN, como para hacer una comparación. Pero de ahí a sostener o afirmar que se le ha asestado un golpe mortal a una organización como la AGC o que esto es el inicio del fin del narcotráfico, hay una distancia bastante prudente. Eso por un lado. La segunda pregunta que tú me haces, lastimosamente, Oscar, lo que uno puede intuir es que Colombia va a privilegiar una costumbre institucional que viene de los 80 y 90, en la cual la justicia colombiana termina, o el Estado colombiano termina poniendo el interés de la justicia norteamericana por el derecho que tienen las víctimas a que se reconozca la verdad, la justicia y sean reparadas. Esto que sucederá con Otoniel en los meses siguientes, ya lo vivimos con la cúpula paramilitar de la entonces Federación de Grupos Paramilitares AUC, en los cuales, a pesar de una fuerte presión de la ciudadanía, de la sociedad civil y de ONG defensoras de derechos humanos, no impidió que toda esa cúpula fuera extraditada a Estados Unidos y primero respondieran ante tribunales del país del norte por delitos relacionados con narcotráfico y no por las graves violaciones de derechos humanos en las que se vieron involucrados en Colombia. Y además, eso también nos imposibilita de conocer, como tú bien lo señalaste anteriormente, cuáles son los aliados o actores legales que apoyan también este tipo de organizaciones criminales, empresarios, comerciantes y ciertos sectores económicos que están detrás de todo ese aparataje criminal que tiene su sede principal en Urabá, pero que tiene unos tentáculos que llegan a distintos territorios y regiones de Colombia. Profesor Trejo, vamos por partes. Menciona usted que no es el fin del narcotráfico y tampoco es el fin del clan Úsuga del clan del Golfo, como lo ha dicho o lo ha hecho ver el presidente Iván Duque. Entonces la pregunta aquí es, ¿cree entonces que si el gobierno nacional puede estar echando voladores al aire y festejando una situación que no se ha dado ni se va a dar en mucho tiempo? Pues yo lo que creo, Oscar, es que el gobierno está sacando pecho por una acción positiva en términos de seguridad, que se salda con la captura de este gran capo, pero que realmente es un golpe más mediático que operativo al interior de las AGC. Es decir, aquí hay mucho ruido mediático porque hay que entender que estamos frente a un gobierno muy desgastado, no solo en su imagen, sino también en sus realizaciones. Y cuando le aparecen este tipo de victorias, pues obviamente tiene que sobredimensionarlas. Pero para las personas que investigamos estos temas y las trabajamos, hay que entender que esto no empieza y acaba con un individuo. No se acabó con Pablo Escobar ni con los Rodríguez Orejuela, mucho menos va a acabar con Otoniel. Y aquí hay algo, Oscar, que hay que tener en cuenta. Se ha repetido de manera reiterada que las AGC son un cartel del narcotráfico y no son un cartel del narcotráfico. Las AGC son un gran operador logístico para la exportación de clorhidrato de cocaína que es utilizado por muchos narcotraficantes de distintas regiones de Colombia. Entonces, lo que saldría en el caso de que se golpearan las AGC es el operador, pero quedan los narcotraficantes. Y el Clan del Golfo es el operador logístico más grande, pero no es el único. Rápidamente otros tomarán ese lugar. Eso es así. Pero entonces, profesor, el presidente Iván Duque está festejando eh, digamos, unos hechos que no se van a dar, porque él mismo lo dijo, que el clan del Golfo tenía los días contados. Pues Oscar, tú sabes que esa va a ser la noticia de toda esta semana, fue la del fin de semana y esto quizás llegue hasta el próximo fin de semana y esperaremos entonces también una sociedad civil, unas comunidades y una prensa que controvierta o interpele esa narrativa oficial tan triunfalista y uno esperaría
una sensación de triunfo moderado, pero es que aquí, bueno, se han hecho unas afirmaciones que a mi parecer son un poco temerarias. Pero bueno, tendremos que esperar a ver cómo se desenvuelve esto, pero mi hipótesis es que realmente en el peor de los casos las AGC serán sustituidas o en el mejor de los casos serán sustituidas por otro intermediario. Ujú. Bueno, profesor, háblenos por favor de si usted ha visto, si le ha llegado información de que pues, las víctimas de Otoniel puedan estar intranquilas en estos momentos por la situación de seguridad en sus municipios. Ese rumor de un plan pistola que se estaría gestando. Háblenos por favor de ese asunto. Lo que pasa, Oscar, es que más allá de víctimas individuales, aquí hay que hablar de victimizaciones colectivas o comunitarias. Y hoy lo que tenemos es a esas comunidades que habitan territorios de retaguardia de las AGC muy preocupadas porque no saben qué sucedió y para muchos es posible, digamos, el peor de sus temores es que las AGC crean o manejen la versión de que fue entregado, es decir, de que hubo delación por parte de comunidades y entonces se produzca algún tipo de retaliación en contra de ellos. Lo otro, como te comentaba anteriormente, es que también hay ciertos temores en territorios, especialmente del sur de Córdoba, eh, por sobre la forma en que se van a comportar los mandos que quedan en los territorios, ya que Otoniel, digamos, por ese perfil criminal de larga data que tiene, pero que tiene sus raíces o génesis en el EPL, había entendido la importancia no solo de politizar el discurso de la organización, sino de mantener unos mínimos en cuanto a límites de comportamiento entre sus hombres y las comunidades. Y mucha gente dice, hoy eso se pierde con la muerte de Otoniel y queda una generación, digamos, de mandos de las AGC que es enteramente criminal y que no hizo ese paso, esa transición de la guerrilla al paramilitarismo, sino Quiere que decir, quiere decir entonces que si se pierde ese apoyo de esa base social que tenía Otoniel, ¿se puede venir una situación mucho más violenta en esos municipios? eso podría pasar, Oscar, pero primero que todo, nuevamente, es un individuo, no es la organización. Es decir, creer que el Clan del Golfo ha perdido control de Urabá porque se capturó a Otoniel también es bastante descabellado. Tendríamos que esperar cuánto tiempo más va a demorarse la operación Agamenón. Es decir, si se va, uno lo que esperaría es que se queden del lado de las comunidades, o sea, sirviendo como barrera ante cualquier eventual retaliación, pero no sabemos eso. Y si uno quisiera tirarle pelos a la sopa, hasta es muy funcional para el Clan del Golfo que hayan capturado a Otoniel, porque sale toda esa presión policivo-militar de su retaguardia estratégica. Es decir, ¿qué garantías hay de que el esfuerzo militar y policial que hay en Urabá se va a sostener después de la captura? Y si salen, pues otra vez lo que vamos a tener es un reacomodamiento, una reconfiguración. Es decir, van a recuperar el territorio que tenían antes de Agamenón II. Pero entonces, profesor, siguiendo, mirándole los pelos a la sopa, como usted mismo lo acaba de decir, el director de Forjando Futuros, Gerardo Vega, dice en su entrevista para Confidencial Colombia que eh, el estado en muchos municipios del Urabá, en la zona rural del Urabá, es nulo, ¿sí? Entonces, si lo que usted dice de que capturar a alias Otoniel le sirve al Clan del Golfo para quitar esa presión militar que hay en el momento, entonces básicamente le estamos haciendo un favor al crimen organizado. Lo que pasa, Oscar, y solo estamos lanzando hipótesis. Esta estrategia de golpear objetivos de alto valor estratégico, digamos, que se inicia durante la seguridad democrática, se mantiene durante los 2 primeros años de la administración Santos y se retoma nuevamente con la administración Duque, realmente no ha servido para el desmantelamiento de organizaciones armadas. En algún momento, digamos, con la FARC, porque fueron
una suma de varios golpes estratégicos que en algún momento llevaron a la cúpula del momento a pensar en que la negociación era más efectiva que mantenerse en la guerra, no ha servido, puede haber servido para desmovilizar organizaciones, pero no para acabar ciclos de violencia en los territorios. ¿Dónde mataron a Cano? En el Cauca. ¿Y qué pasó con el Cauca? ¿Qué ha pasado con el Pacífico después de la salida de las FARC? Esas son preguntas que tenemos que hacernos. Es decir, si después de la acción armada no hay un desembarco institucional integral del Estado, lo que vamos a ver es el reciclaje o la reaparición de nuevos círculos de circuitos de violencia, con nuevos brazaletes, con nuevos alias, pero quedan las condiciones dadas para que la violencia continúe. Es que aquí, dale. Sí, digamos, eso que usted está diciendo es básicamente lo mismo que dice el director de la Fundación Forjando Futuro y lo que dicen muchos habitantes del territorio. Acá no hay Estado, acá no hay presencia institucional. Entonces, es lógico, digamos, que estas comunidades sientan temor por sus vidas porque en cualquier momento llegan esos personajes que son mucho más violentos y que les importa un pepino esa base social que tenía la Otoniel a matarlos y a demostrar, digamos, su poder armamentista. Puede pasar eso, que no creo que se dé tan bruscamente, pero a lo que sí le pueden estar temiendo es a la llegada de otros grupos. Es decir, que sientan que se ha generado un vacío de poder y vayan a capturar las rentas que están presentes en un territorio tan estratégico para el crimen transnacional como lo es Urabá, con puertos, con corredores de movilidad hacia zonas en las cuales se siembra y procesa clorhidrato de cocaína. En todo caso, lo que hoy tenemos en esas comunidades es mucha incertidumbre y pocas certezas. ¿Por qué? Porque el antecedente de comportamiento estatal es el mismo. Presencia militar y una vez se logra el objetivo militar, se retira la cara del Estado en clave militar y quedan las comunidades. Ahí esperando que aparezca un actor armado que oferte bienes y servicios del Estado y que son necesarios para la vida en comunidad, como son la administración de justicia, el recaudo de tributos y el monopolio de la violencia legítima. Cuando aparece un actor que oferta eso, se genera una cierta estabilidad en el territorio y la gente, aunque tú no lo creas, los termina legitimando. Porque no creas tú que la presencia de organizaciones armadas en ese territorio es de ayer o de antes de ayer. O sea, es una presencia histórica y eso, aunque tú no lo creas, Oscar, genera unos vínculos con las comunidades que muchas veces sobrepasa lo político-ideológico o el miedo. Hay vínculos consanguíneos. Tú puedes encontrar familias donde el abuelo fue del EPL, el papá fue de la JAUC y el hijo es del Clan del Golfo. Y lo encuentras, entonces ya son unos vínculos muy societales y hasta consanguíneos, y eso genera otro tipo de lealtades que sobrepasan ofertas institucionales. Sí, eso que usted me cuenta es cierto. De hecho, hace unos años en el municipio de Turbo nos llegó una imagen de uno de los jefes que asesinaron o dieron de baja y casi que todo el municipio, por no decir que la mitad del municipio, se fue a su entierro, entierro. y fue en carro de bomberos y hubo una caravana y creo que en el entierro hubo mariachis, porque hay gente que resolvió necesidades de la población a unos costos elevados, violando derechos humanos, pero se generan unas lealtades que desde el centro, es decir, desde Bogotá o de una capital, no se entienden. Y Pero es que sucedió lo mismo. ellos eran el Estado, ellos son el Estado en muchos territorios. Claro, es que de hecho sucedió lo mismo en Medellín cuando dieron de baja a Pablo Escobar. Recordemos eso, ¿no? Que todos esos barrios de gente a las que, bueno, ayudó, ¿sí? Si se puede decir eso, lamentaron esa muerte. ¿Mm? Pero, profesor Trejo, ahora ayúdenos, por favor, a entender qué tan bueno o qué tan malo puede ser para este tipo de poblaciones que extraditen a este señor, alias Otoniel, sin que haya confesado sus delitos y sin que haya dicho, estas son las víctimas, estas fueron las personas a las que despojé las tierras.
Bueno, lo primero, Oscar, es que esto es un incentivo para seguir delinquiendo en la medida en que hay unos aprendizajes criminales y en los cuales ya se puede leer que si hay una presión muy fuerte o la correlación de fuerzas no me favorece, yo puedo entrar en una negociación que si logro ciertos acuerdos con la DEA, me van a beneficiar o reportar más beneficios que fracasos, o sea, por plantearlo así. Entonces hay una lectura, de negocios con Estados Unidos, puedes salvar algo de tu capital, como allá no respondes por eso, tú entregas una parte del capital, pero te quedas con otra, y evades ciertas responsabilidades frente a la justicia colombiana, y como ya está documentado, hay casos especiales en los cuales estos capos que han negociado con Estados Unidos se quedan viviendo en Estados Unidos. Hay una figura jurídica en la cual si ellos logran demostrar que corren riesgo al regresar al país, la justicia norteamericana los protege, entonces se quedan allá y la impunidad es total con respecto a los crímenes que han cometido en Colombia. Lo otro es que las víctimas son revictimizadas nuevamente en la medida en que son excluidas de cualquier posibilidad de aplicación de justicia y son excluidas de manera consciente por el Estado que privilegia, digamos, a la justicia y los intereses de los Estados Unidos. Pero también, Oscar, tendríamos que hacernos la pregunta del millón, y esto aquí nuevamente para tirarle pelos a la sopa. Y es hasta qué punto, conociendo nuestro sistema carcelario, nuestro sistema de justicia en Colombia, está garantizada la justicia en este país. Cuando lo hemos evidenciado de manera reiterada, creo que, bueno, gran parte de las llamadas extorsivas que reciben o recibimos los colombianos sale de patios de alta seguridad de distintas cárceles del país. O como también la historia nos ha demostrado que las cárceles son muy funcionales para la continuidad de la vida criminal de muchos de estos individuos. Entonces yo sí creo que nos va a tocar balancear y una cosa, sí, obviamente quisiéramos tener un Estado que nunca renuncie a la búsqueda de la verdad y la justicia y la reparación de sus víctimas, pero creo que también es parte de esa incapacidad de garantizar resocialización y castigo efectivo de este tipo de delincuentes de alto perfil y que tienen una capacidad de corrupción muy importante por la cantidad de recursos y poder que han acumulado en la vida criminal. Por último, profesor Luis Trejos, ¿es beneficioso, hasta dónde es beneficioso para Colombia que se extradite a, a alias Otoniel a los Estados Unidos? Pues debes entender también, Oscar, que este gobierno empezó con el pie izquierdo con la administración Biden. Ya sabemos lo que hicieron algunos funcionarios y miembros del partido de gobierno haciéndole campaña a Trump y la reacción que eso produjo dentro del Partido Demócrata. Eso nunca lo habíamos visto, pero ahí quedó ese antecedente. Y tienes unos hechos que marcan que hay una distancia, no sé si cordial o antipática, pero hay distancia. Es decir, todavía hoy el presidente Duque no ha podido darle la mano a Biden, no se han podido reunir. Es decir, el presidente de Estados Unidos no ha sacado tiempo de su agenda para atender al presidente colombiano y esto podría en la práctica configurarse como un gesto de buena voluntad, ¿no? Una ofrenda de, Pero de, entonces, pero entonces, profesor Trejo, esa extradición puede servirle a Duque para tomarse la foto que tanto ha querido con el presidente Biden. Oscar, son hipótesis, no tenemos la certeza, pero viendo el contexto, la visita reciente de Blinken, pues Sí, uno porque podría. es que es extraño, ¿no? 4 días después de que el secretario de Estado de los Estados Unidos viene aquí a Colombia, se da esa captura. Podría ser una hipótesis, ¿verdad? Está esa hipótesis oficial, digamos que esto es una acción de largo aliento, digamos, una operación de 5 años que culmina con este hecho coincidencialmente después de la visita de Blinken, o podría ser que lo que se vino fue a ultimar detalles con respecto a lo que iba a suceder y bueno, a garantizar su pronto o rápido desplazamiento hacia Estados Unidos. Pues bueno, profesor Trejos, muchísimas gracias por estar aquí en Confidencial, ayudándonos a entender este panorama que sí resulta un poco confuso y que, pues además, para las víctimas de alias Otonel parece no ser tan bueno su posible y más segura extradición a los Estados Unidos.
Esperemos a ver qué nos depara pues estos días que se vienen y qué decisiones se toman frente al señor alias Otoniel. Muchísimas gracias, profesor Trejos, por estar aquí en Confidencial Colombia y esperamos que nos siga acompañando. Claro que sí, Oscar, ha sido un placer y bueno, siempre a la orden por la costa atlántica.